Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. Pues bueno, veréis que estoy otra vez con el dibujo que hicimos el otro día, ¿verdad? Si recordáis, si os habéis visto el vídeo, os dije que os quería enseñar una técnica para utilizar las tintas que habíamos hecho de manera tradicional. Y en un momento del vídeo anterior, pues antes de darle todos los grises, hice una fotografía normal con el móvil, ¿vale? Y bueno, pues esa fotografía la tengo escaneada, la tengo en el móvil y la he subido a esta aplicación que voy a hacer muchos vídeos de ella, que se llama Clip Studio. Y hoy tengo el guante de dibujar, así que vamos a empezar con el vídeo. Vamos allá. Bueno, chicos, quería empezar el vídeo y perdonadme, pero bueno, es mi ciudad. Quería empezar el vídeo, hoy es 15 de mayo y bueno, no sé cuándo veréis este vídeo, pero hoy es el patrón de mi ciudad, es San Isidro. Y yo soy de Madrid, entonces quería dedicarle este vídeo a todos los madrileños. Bueno, y daros un abrazo muy fuerte a todos, que todos lo estamos pasando regular. Pediros responsabilidad, como hago siempre a todos, a todo el mundo, y que disfrutéis del día, ¿vale? Que hoy es nuestro día. Y bueno, ya no me enrollo más. Pues quería hablar fundamentalmente de Clip Studio, ¿vale? Es una aplicación por la cual, es una de las razones por las que yo recomiendo el iPad, ¿vale? Y creo que es una herramienta que se puede utilizar por profesionales, precisamente por eso, porque puedes utilizar Clip Studio. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, por varias razones. La primera de ellas es que esto puede unificar un poco a todo el mundo, porque Clip Studio está tanto en ordenador como en la nueva tablet Samsung, que mucha gente me está diciendo, oye, mira, pues yo al final me he comprado una tablet Samsung y no sé, y estoy muy contento, y es cierto, es un maquinón. Yo he tenido oportunidad de verlo en directo y es la leche, está muy bien, muy bien, muy bien, y está muy bien de precio también en la Lite. Creo que también se puede utilizar Clip Studio, confirmádmelo, pero lo bueno es que pues esto puede servir a la gente que utiliza ordenador, que utiliza la tablet Samsung y que utiliza el iPad, ¿vale? Y es un estándar de la industria del cómic. Clip Studio antes se llamaba Manga Studio y era una aplicación pues que utilizaban los mangakas, ¿no? Los autores de cómic japonés. Entonces tiene una serie de herramientas que nos pueden servir para hacer cómic con los estándares de la industria, tanto americana como europea como japonesa. Porque sí que os digo que hay tres tipos de cómics bajo mi punto de vista. Está la industria americana de cómic, y llamo industria pues porque, por ejemplo, aquí en España no considero que haya una industria del cómic, ¿no? Tienen todo, pues un nivel de distribución y de venta, pues muy importante, ¿vale? Entonces está, por un lado, la escuela norteamericana, pues ya sabéis, superhéroes y demás, que luego también tiene pues su parte underground y el cómic un poco más de adultos. Luego tenemos la industria japonesa, con los mangas y demás, y la que más me gusta a mí, que es la europea, pero bueno, que engloba, dentro de esto que llamo industria europea, pues engloba a más países. Por ejemplo, se me ocurre maestros como Jodorowsky o Carlos Jiménez con los Metabarones, el Incal, en fin, o sea, y esa industria está focalizada en Francia y en Bélgica. Son los dos países que son la cuna del cómic europeo, por así decirlo, y son los que tienen más nivel artístico, tienen festivales como el de Angoulême, y en fin, o sea, tiene un prestigio a nivel internacional, y la verdad es que es el tipo de cómic que más me gusta. Pues cuando era más pequeño tuve una época, pues lógicamente me gustaban muchísimo más los superhéroes, luego pasé al manga y luego acabé pues en el cómic pues un poco más de adulto, entre comillas, que es el europeo. Entonces, con Clip Studio vais a poder trabajar, creo, para hacer proyectos que se puedan exportar profesionalmente a cualquiera de estas tres industrias, bajo mi punto de vista, ¿vale? Entonces, lo bueno es, como os digo, que esto va a servir a gente que utilice otras herramientas que no sean el iPad, que eso está genial.
Y luego aparte es que es una herramienta bastante más compleja y con una curva de aprendizaje mucho mayor que Procreate. Lo bueno de Procreate es, pues eso, lo rápido que va todo y lo intuitivo que es todo. Pero bueno, Clip Studio es otra cosa, así que bueno, vamos a abrirla y os voy a empezar a explicar cositas porque vamos a hacer varios vídeos de esta aplicación, ¿vale? Bueno, en este vídeo, como os he dicho, quiero enseñar fundamentalmente a limpiar las líneas de cómic que hayáis hecho vosotros en papel y hacer una introducción un poco al programa. Como veréis, el programa, el interface que tiene es bastante más complejo que el de Procreate y se asemeja más a cualquier programa que nos podemos encontrar en un ordenador. Como en mi vídeo de Krita, pues podéis ver que es un poco más complejo que todo esto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque básicamente esta versión es la misma que podéis utilizar en ordenador. Hay un problema, si tenéis Clip Studio en ordenador, que ya lo he comentado otras veces, yo lo tengo, es un pago único. Pero Clip Studio en iPad y supongo que también en Samsung es una suscripción anual, que creo que ronda los 29 euros. Yo tengo una suscripción específica que no tiene animación porque no la suelo utilizar, y como Procreate tiene animación y es un pago único de 10,99, pues no me voy a no la necesito en el Clip Studio. Entonces, bueno, eso es una cosa que tenéis que valorar, pero yo sí que la recomiendo. O sea, si os dedicáis a esto un poco más profesionalmente, está bien. Sí que, sobre todo a gente que lo utilice para cómics. Para el tema de ilustración yo me decantaría más por Procreate. No me digáis por qué, no sé si son los colores, la forma de extender la pintura, no me termina de convencer en Clip Studio, y sí que se pueden hacer cosas maravillosas con Clip Studio, pero a mí me gusta más el Procreate por el acabado final. En cuanto a cómics, sí, o sea, no... También se puede hacer en Procreate, pero yo sí que recomiendo más Clip Studio porque tiene infinidad de recursos, ¿vale? Y es como os digo, es que es como si tuviésemos un ordenador aquí, o sea, es una pasada, ¿vale? Entonces, otra de las peculiaridades es que podéis abrir varios documentos a la vez. ¿Veis? Yo, por ejemplo, esto, si os metéis en Instagram, la tenéis acabada, retoqué un poquito con Procreate, pero básicamente hice todo aquí, es pues una ilustración de Conan. Bueno, me quedó así un poco bizco, pero bueno. ¿Veis? Podemos utilizar varios tipos podemos tener abiertas varias ventanas. Y a mí me salvó la vida porque me mandaron a hacer una prueba de... Estuve a punto de cancelar la suscripción y luego me di cuenta pues que la tenía que mantener. Justo tenía el iPad 8, no tenía el iPad Pro y me mandaron una ilustración que en Procreate no podía abrirla por el número de capas, y la pude abrir con el Clip Studio sin problemas y pude hacer el coloreado y lo pude mandar con la resolución y el tamaño que me pedían, así que bueno, es una buena opción. O sea, trabajar esto a una resolución alta, pasarlo a Procreate ya en una sola capa, y a lo mejor lo podéis abrir en Procreate y modificarlo en Procreate, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final tenéis que valorar si os merece la pena o no pagar esos 29 euros, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar, como os digo, a limpiar tintas, que es el objetivo fundamental de este vídeo, es la introducción un poco al programa y sobre todo que aprendáis a limpiar tintas que hayáis hecho vosotros de manera analógica. Así que vamos allá. Bueno, como veis aquí tenemos distintas pestañas, como si fuese pues ordenador, porque os digo, es que es lo mismo. Y bueno, ya os hablaré más profundamente sobre el programa, pero se pueden... Tú si has hecho en ordenador cualquier ilustración la puedes abrir aquí, porque tienes un servicio en la nube para guardar ilustraciones, no sé si es de 1 tera, y directamente puedes abrir las que tengas guardadas ahí. O sea, es una pasada, la verdad. Entonces, para abrir nuestra fotografía, en este caso, aquí, bueno, tenemos en archivo tenemos varias opciones. En este caso, como es una fotografía, crear nuevo desde la fototeca, ¿vale? Que es la tercera opción. Le damos aquí. Y aquí tenemos la ilustración de Conan, ¿vale? La tenemos solo con tintas, como os dije, pues es una fotografía y la tengo solo con tintas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí hay en edición,
tenemos una opción aquí abajito que se llama convertir luminosidad a opacidad. Entonces lo que hace esto es que le damos aquí y aquí tenemos las capas, ¿veis? Esta opcioncita siempre, las capas siempre son un icono de algo que está como superpuesto, ¿vale? Una detrás de otras. Y ahora lo que tenemos aquí son solo las tintas. Ha quitado todo lo blanco que tuviese la ilustración y te ha dejado solo las tintas. ¿Veis? Estos cuadraditos son que no hay nada de fondo, ¿vale? Entonces te la ha limpiado y ha dejado solo los negros. ¿Qué nos permite esto? Pues trabajar ahora con la ilustración, coloreando directamente, respetando las líneas. Vamos a ver, para abrir capa le damos aquí a este iconito y vamos a moverla abajo, ¿vale? Y esta la vamos a poner en modo multiplicar. Lo de las capas funciona igual que en cualquier. ¿Veis aquí? Aquí están las opciones de capa, ¿vale? Y le damos a modo multiplicar. Como veréis, esto tiene muchísimas más opciones, es un poco más complejo. Entonces, para colorear, tiene una peculiaridad Clip Studio, que es que respeta las líneas cerradas directamente. Entonces, con la herramienta bote de pintura, aquí, directamente ya con las líneas limpias, podemos jugar. Aquí tenemos los colores. Es que, a ver, es más complejo. Este programa tienes también menos espacio de trabajo y veis, aquí tiene un montón de opciones. Es que esto os lo voy a ir diciendo poco a poco, ¿vale? Porque tenéis aquí un montón de opciones. Ahora, cuando me veáis colorear, pues vais a ir aprendiendo alguna, pero bueno, voy a tener que hacer varios vídeos para que empezáis a manejarla bien. Entonces vamos a poner un color carne y vamos a utilizar el bote de pintura. ¿Veis? Mirad cómo... ¿Veis cómo se va aplicando directamente a las zonas que están cerradas? Esto, los japoneses son mucho de ser prácticos y de ser rápidos. Entonces este programa que está hecho por ellos, pues delimita muy bien esas cosas. Yo no lo manejo al 100%, ¿vale? Pero bueno, básicamente para hacer este tipo de cosas así rápidas, pues sí que lo puedo utilizar. Me va a tocar estudiar, chicos. Me va a tocar estudiar. ¿Veis? Lo vas coloreando así, pero bueno. Yo lo voy a hacer un poco a lo bestia. Aquí, vamos a ver. Aquí tenemos varias opciones para los pinceles, ¿vale? Tenemos este de aquí que te viene con la ruletita esta. Esto es para pues subir la opacidad. Luego hay atajos también, pero bueno, os lo tengo que explicar, ya os digo, en más vídeos. Y luego aquí podéis coger el tipo de pincel que queráis. El único problema que podéis encontrar a lo mejor es que algún pincel vaya lento, no funcione bien. Porque, claro, es que es un programa, como os digo, está pasado directamente del ordenador al iPad. Entonces, pues hay cosas que no funcionan bien. Es como si tuvieses un ordenador con menos memoria, vamos. No sé si me explico. Entonces, a ver, pues hay cosas que os irán un poco peor que en un ordenador muy, muy potente. Eso no os lo niego, ¿vale? Supongo que pasará lo mismo en la Samsung. Y supongo que pasará lo mismo si tenéis un ordenador pues que no sea muy potente. Pero bueno, básicamente este truco voy a centrarme en colorear solo una parte, chicos, porque si no me puedo eternizar y el vídeo pues va a ser demasiado largo para vosotros. Pero bueno, como programa en sí es una pasada. Para hacer cómic y demás es una barbaridad, es genial. Y yo creo que el próximo vídeo que haga pues va a ser sobre eso, va a ser sobre cómo hacer un cómic rápido, ¿vale? Que seguro que hay muchos que os interesa. Vamos a ver. Solo voy a hacer el torso y los brazos y demás. Y la cara, no voy a hacer más. Le voy a meter un color de fondo.
pues para que quede un poco más aparente, no es por otra cosa. Bueno, tengo que quitar las tintas porque si no, y los colores, porque si no va a reconocer. Vale, ahora está. Tiene opciones de coloreado, yo ya os digo que no lo controlo muy bien. Porque creo que tiene un coloreado inteligente o no sé qué historias, que bueno, es más inteligente que yo. A ver. Vamos a poner el pelo azul. Y luego, a ver, para el cuentagotas tenemos que habilitar aquí lápiz y gestos. Bueno, no sé por qué no funciona, no me voy a parar ahora. Vamos a coger esto, este. Vale. Lo del tema de las capas pues funciona igual que siempre. Metemos aquí otra capa con el más, ¿vale? Y la ponemos en modo multiplicar. Y voy a dar unas sombras que como siempre hago en tonos rojizos. Le voy a bajar un poquito la opacidad. Eso es. Si veis por ahí cosas de fondo son mis peques, ¿vale? Lo siento. A ver. La verdad es que yo admiro a la gente que hace cómics, es una pasada, es un trabajazo. Yo lo he hecho alguna vez así en plan algún concursillo y demás y a mí me agota. A ver, no es lo mismo solo colorear, que como os he dicho muchas veces que yo creo que colorear sí que podría hacerlo, me podría dedicar, creo que profesionalmente, me podría haber dedicado en su día profesionalmente, si me hubiese esforzado, claro, y demás, y me hubiese movido y tal. Pero los que hacen todo, pues es una barbaridad. O sea, los que hacen el entintado, el dibujo, el guión, el color, yo de verdad me quito el sombrero, porque es que es un trabajazo brutal, 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 y aparte que es que te va comiendo la moral, a mí por lo menos. Bueno, aquí tenemos para extender también tiene opciones, ¿vale? Vamos a bajarle aquí un poquito la opacidad y vamos a extender así un poquito para que las sombras no sean tan duras. Eso es. Y luego le vamos a poner... Luego lo bueno que tenemos es que luego lo podemos exportar a cualquier programa, ¿eh? O sea, eso está muy bien. Vale, pues bueno, más o menos voy a hacer otra capa con luces. Vale, vamos allá. Esta, por ejemplo, vamos a ponerle en modo añadir brillo. Bajamos un poquito para que no cante mucho. Y vamos a ponerle un color, pues este. Y vamos a darle por aquí un poquito de luz. Esto básicamente es para que veáis cómo funciona, ¿eh? Y luego la vamos a extender pues para que no cante mucho. Vamos a extenderla. Vamos a cambiar la herramienta a extender porque esta es muy dura. A ver si está. Eso es, mejor. Vale, le damos así en estas zonas. ¿Veis? Pues básicamente
Esto es una manera de reutilizar pues las tintas que hayáis hecho, limpiarlas y poder trabajar con ellas en digital. Y sé que esto os va a venir muy bien a muchos. O sea, yo creo que hay muchísima gente que sigue haciendo las tintas de manera tradicional para hacer sus cómics y sus ilustraciones. Y esta es una manera muy buena de pasarla a digital. No sé, espero que os haya ayudado. Y como os digo, voy a seguir con este programita porque creo que este nos puede ayudar a todos, tengamos o no tengamos iPad. Así que espero que os guste. Y bueno, mirad, otras cosillas, como os he enseñado antes, que podemos hacer. Unos acabados chulísimos, que se asemejan también a acabados tradicionales. Y tengo trabajo con vosotros y con este programa, porque tela, porque tiene, fijaos, o sea, es que tiene muchísimas opciones y muchísimas cosas y muchísimas dudas que os pueden surgir. Así que a ver si me logro trasladar bien todo lo que quiero con este programa, que va a ser muy difícil, pero bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Compaginaré vídeos de unas cosas con otras, pero Clip Studio nos va a dar mucho contenido. Y si os gastáis el dinero, que sea para sacarle todo el partido, ¿vale? Así que, lo que os digo siempre, cuidaos todos, un abrazo enorme. Ya no digo más lo del canal porque me tenéis alucinado con todo, sois increíbles. Así que un beso a todos, cuidaos mucho y a darle al dibujo, ¿vale? Y no dudéis en dejarme comentarios, preguntas, lo que sea, sobre Clip Studio y sobre lo que queráis, que yo en la medida de lo posible, tanto aquí como por Instagram, lo que os venga mejor, yo os lo voy a contestar cuando pueda, ¿vale? Un abrazo a todos, sois estupendos. Hasta luego.